Muy buenas noches, bienvenidos El Salvador una vez más, señores, un placer enorme darle la bienvenida a todos ustedes esta noche para disfrutar su entrevista 8 en punto. Esta noche vamos a hacer un recuento, señores, de las perspectivas que se tenían para el 2014 y de las que han de venir para el 2015, a 7 meses de haber asumido el ejercicio de la función pública, de la cosa pública del Estado. El profesor Salvador Sánchez Serén, hacemos un recuento en términos de seguridad. Vamos a conversar sobre el aumento de homicidios, 13 hasta el mes de diciembre contabilizado, y el 18 de enero inicia el trabajo de Rudolph Giuliani al frente de un estudio que pretende dar insumos importantísimos al gobierno y por supuesto por medio de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. En estudio, señores, nos van a estar acompañando en segundo René Mario Figueroa, exministro de Seguridad. También nos va a estar acompañando don Mauricio Sandoval, exdirector de la Corporación Policial, y por supuesto Carlos Ponce, experto criminólogo. Antes, saludamos a Banco Agrícola porque noche tras noche hace posible el primer segmento de esta, que es su entrevista 8 en punto. La mejor forma de dar es darse a los demás. Comparte lo mejor de ti en daresdarse.com. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. Y bueno, señores, arrancamos con gusto dándole la bienvenida en estudio a don Mauricio Sandoval, exdirector de la Policía Nacional Civil. Don Mauricio, feliz año, bienvenido a 8 en punto. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con tan ilustres ahí compañeros, ex colegas del tema de seguridad. No, gracias a usted por hacernos parte de su agenda. También, ya lo habíamos adelantado, con gusto, señores, le damos la bienvenida a René Mario Figueroa, exministro de Gobernación y por supuesto también de Seguridad Pública. Un placer tenerlo acá en su casa. Feliz año nuevo. Sergio, felicidades, un gusto saludarte a ti y a los televidentes. Gracias. También con gusto nos acompaña Carlos Ponce, experto criminólogo. Un gusto tenerlo también en su casa. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Señores, arrancamos. Lamentable, sin lugar a dudas, el número o el recuento de homicidios, 13, de los cuales en alguna medida se ha conocido al cierre del ejercicio 2014 solamente en el mes de diciembre. Algunas personas dicen ¿qué se hace? Otras dicen ya murió el Chapulín Colorado para pedirle quién nos puede ayudar o quién podrá ayudarnos. Lo cierto es que estamos sumergidos en una espiral y arranco con usted, don Mauricio Sandoval, para conocer un poquito cuál es su reacción luego de las palabras del profesor Salvador Sánchez Serén cuando advierten que ellos no van a negociar con las pandillas, pero sí adelantó que el gobierno anterior sí, de una u otra forma, tuvo un papel preponderante, no solamente en ser facilitador en el tema del tregua de las pandillas, y que esto posicionó y vigorizó a estos grupos que se encuentran al margen de la ley. ¿Qué opinión le merece? Bueno, creo que hay que analizar un poco del inicio de toda esta situación con respecto a la tregua, que el gobierno anterior, desde que se conoció la publicación que hiciera un reconocido medio del país, empezaron y negaron totalmente de que existiera una negociación. Poco a poco, a través de todo lo que fue surgiendo y lo que se fue conociendo, pues hemos visto de que verdaderamente, tal como lo ha confirmado ahora el señor presidente de la República, sí hubo una negociación, hubo un trato, una negociación de privilegios para las maras en los diferentes centros penales y que originó una serie de situaciones muy críticas. Yo recuerdo que hubo en los inicios de toda esta problemática, cuando se discutía si había habido o no había habido tregua, hubo un día en el que ocurrieron 21 homicidios en ese día, y todo como una demostración de la capacidad que las maras tenían para poder ocasionar un impacto en la sociedad cometiendo tal cantidad de asesinatos. Y en ese momento que se analizó precisamente en un programa de televisión, en estos estudios, sí se señalaba de que había que hacer algo y buscar responsabilidades penales a las personas que habían tenido esta participación, porque cómo podían de un día para otro reducir 21 homicidios a 10 o a 12.
El asunto es que este tema, lo de fondo y lo importante aquí es que se está hablando de delincuencia, se está hablando de seguridad del país y aquí se está tocando la vida o la muerte de las personas. Sería diferente que fuera una discusión de tipo económico o en otra área del país, pero en los temas de seguridad se está hablando de las vidas de las personas, de las vidas de los salvadoreños, de vidas de gente inocente. Entonces sí es bastante crítico esta situación. Ya está, creo yo, fuera de control quizás de todo lo que se ha venido haciendo en el último año y hemos visto que de acuerdo a las últimas cifras los homicidios se incrementaron en el 2014, además de que hay una gran cantidad de personas desaparecidas que no están incluidas en esa cifra estadística macabra. Hay contradicciones también en las cifras porque se habla de que de esos 3.000 y pico de homicidios, 1.400 fueron entre pandillas, cuando en otros momentos han dicho que el 80 o el 90% de los homicidios son dentro de pandillas. Entonces yo creo que todavía hay mucho que discutir sobre eso en cuanto al manejo que el gobierno ha estado haciendo de esto, pero de que sí estamos en un problema, que hay que buscarle una solución integral, definitivamente que es a eso hacia donde nos debemos de encaminar durante el presente año. Perfecto. Licenciado René Mario Figueroa, también la misma pregunta, ¿qué opinión le merece sobre las frases y explicaciones esbozadas por parte del presidente de la República con el tema de que en efecto el gobierno anterior de una u otra forma tuvo un papel más allá, un papel más activo de ser simple mediador en la tregua entre las pandillas? Sergio, considero que hay que reconocerle al presidente Sánchez Serén que fue honesto en reconocer lo terrible que han sido esa tregua. Lo dijimos desde un inicio, creo que lo manifesté en este mismo foro, sí, que posiblemente, decíamos en aquellos días, la tregua se podría convertir en una especie de tsunami social, que se recogía, disminuían los homicidios, pero después iba a venir una oleada de homicidios. Desafortunadamente lo estamos viendo que así ha sido. Qué bueno que el presidente Sánchez Serén reconoce que no se debió haber negociado con las pandillas. Yo no he visto en ningún país civilizado del mundo que se den negociaciones con grupos criminales. O se les persigue, se les ataca, se les trata de mantener confinados en una zona, se les captura, pero no negociar. Y si algo, en esas conversaciones, algo se tenía que haber exigido a nombre del pueblo salvadoreño era que dejaran de asesinar, que dejaran de extorsionar y que entregaran armas. Me parece inaudito también que a estas alturas de este año, el 2015, todavía estamos viviendo secuelas de esa tregua, en el sentido que, a mi entender, todavía se encuentran en los penales de menor seguridad algunos internos que fueron traídos de máxima seguridad como un beneficio a penales de menor seguridad. Sé que hubo reclamos enormes de algunos miembros de los consejos criminológicos cuando se dieron esos traslados. Yo creo que es importante que la población salvadoreña en este momento haga una reflexión y que vea lo terrible, las consecuencias que nos trajo a los salvadoreños esa tregua. Considero que, como dijo el mismo expresidente Funes, les guste a unos o no les guste a otros, creo que él tendrá que dar alguna explicación sobre este tema. Pero más allá del expresidente Funes, considero que fue quien debe dar explicaciones, es el que era ministro de seguridad en esos momentos, porque se llegó a hablar en aquellos días, y yo recuerdo que algunos de los colegas panelistas aquí lo expresaron en diferentes tonos, que se pudo haber convertido la tregua como en un instrumento de campaña porque se hablaba de una eventual candidatura del entonces ministro de Seguridad. Explicaciones se le deben a la población, y lo dijimos también en aquel momento, que habían muchos pasajes oscuros sobre el tema de la tregua. Los salvadoreños debemos estar a la expectativa para conocer la verdad, la magnitud de lo que significó la tregua, porque fue tiempo santuario para las pandillas, fue tiempo santuario para que ellos se reagruparan. Por eso es que bajaron los homicidios, se dejaron de matar entre ellos, pero siguieron muriendo transportistas, siguieron muriendo cobradores, siguieron muriendo estudiantes, siguieron muriendo ciudadanos honestos. Por lo tanto, qué bueno, como inicié diciendo, qué bueno que el presidente Sánchez Serén reconoció que la tregua fue un error.
Perfecto. Carlos, como su servidor, al igual que muchos salvadoreños, este día leímos el editorial en un rotativo, precisamente referirse a este tema, y parte de lo más importante para este servidor fue una frase que usted esbozaba: antes de continuar y buscar cuál va a ser la estrategia, sería importante que nos dieran muchas respuestas con relación al tema de la tregua. Hay que superar eso. Y yo quiero escuchar su opinión, porque estamos hablando que el señor presidente de la República esboza estas palabras cuando en el gobierno anterior él fue el vicepresidente de la República. Ojo, reitero, ojo, número uno. Y número dos, qué bien, obviamente, un análisis de altura de alguien que ha estado invívido dentro de este tema, como el licenciado René Mario Figueroa, cuando él advierte sobre el ministro en aquel entonces de Seguridad, y que después, por resolución de la Sala de lo Constitucional, regresa al ministro de la Defensa Nacional. Toman fuerza las palabras del señor fiscal general de la República cuando él asevera que estaba en una investigación, y que, por supuesto, cuando el ministro iba a asumir, Munguía Payés dice: voy a bajar el 30% de los homicidios con conocimiento de causa. Es decir, hay una frase que dice que la historia lo va a premiar o la historia al final les va a reclamar. ¿Cómo quedamos con todos estos hallazgos, Carlos? Bueno, antes que nada, gracias por leer el editorial. Ahí mencionaba yo de que este paso que dio el presidente quizás no es un paso completo, sino que es un medio paso. No llega al paso completo porque, bueno, si ustedes escucharon sus declaraciones, pues fueron escuetas. Sí. Fueron escuetas, y uno esperaría, así como mencionaban anteriormente, de que al hablar tan francamente sobre un tema tan crítico hubieran sido mucho más amplias y hubieran revelado mucho más sobre la lectura que tiene el actual presidente sobre esa oscura negociación que se dio entre el Estado y las pandillas. Pero no fue así, fueron bastante escuetas, y eso despierta cierta duda. Aquí estamos ante dos posibilidades. Estamos ante la posibilidad de que realmente el gobierno no esté adoptando esa estrategia y la esté desechando por completo, o que solo esté tratando de aparentar de que no va a retomar esa negociación, y si que lo va a hacer, esté aprovechando esta transición para regresar esa interacción negativa con las pandillas hacia la clandestinidad con la que inicialmente fue concebida. Porque si recuerdan ustedes, pues el arquitecto de todo esto pretendía llevar a cabo toda esta negociación pues tras vestidura, es decir, escondido, en oscuridad, en las sombras. Fue hasta que se dieron unas publicaciones en los medios de comunicación que pues se vio obligado a dar explicaciones, y se quedó con la versión más creíble que pudo formular, que fue el tema de la tregua, cuando en realidad estábamos ante una negociación. Ahora, ¿ante cuál de los dos escenarios estamos? Así como se mencionaba anteriormente, existen diversos indicadores que pues generan duda en que el gobierno esté realmente o genuinamente interesado en dejar completamente atrás la negociación con las pandillas. ¿Por qué? Primero, tenemos varios funcionarios que participaron directamente en la negociación y en toda la operatividad de la tregua, aún en puestos claves dentro del aparato de seguridad. Está el ministro de Defensa en este momento, que en aquel entonces era ministro de Justicia y Seguridad Pública. Tenemos también al director general de centros penales, que muchos incluso acusaron durante las elecciones de estar participando, de estar de acuerdo en que presuntamente salieran pandilleros a votar durante las elecciones. Y así podemos seguir enumerando a diferentes funcionarios de diferentes niveles. Eso, por un lado, causa duda. Por otro lado, estamos también en un escenario en donde
así como lo han dicho varios funcionarios policiales, los homicidios se están dando como en ráfagas, como que la aumentan con bastante control las pandillas para conseguir algo. Definitivamente que esto es algo similar a lo que se podría ver en el contexto de recalibrar posiciones dentro de una negociación. Lo vemos también en el tema de los homicidios de policías incluso, porque se incrementan en ciertas semanas, como que incrementan, de ahí vuelven a bajar. Y es curioso de que, aunque las autoridades han dicho de que los homicidios de policía han sido ordenados desde los centros penitenciarios, aún tengamos a cabecillas, a los principales cabecillas de las organizaciones que han ordenado y que han ejecutado estos homicidios en cárceles que cuentan con protocolos de seguridad relativamente laxos, y no los tenemos en un centro penitenciario que cuente con restricciones mucho más severas que posibiliten un mayor control en términos de inhabilitarlos para poder coordinar este tipo de actividades. Entonces hay varios elementos que llevan a uno a cuestionar si realmente estamos ante una intención genuina o simplemente están tratando de aparentar de que ya no van a seguir negociando. Yo en lo particular me inclino por la segunda hipótesis. ¿Por qué? Porque desgraciadamente cuando se trata de políticos yo no les doy mucho el voto de la confianza, mi voto de confianza y el beneficio de la duda. Y el beneficio de la duda. Y hasta que no vea algo realmente trascendental que marque realmente un golpe de timón, pues definitivamente voy a seguir pensando de que todo se trata de una estratagema. Perfecto. Mauricio quería comentar algo de eso. Sí, yo creo que el licenciado Ponce ha puesto el dedo en la llaga, es decir, porque una cuestión es el discurso público, el discurso político, lo que hemos escuchado del presidente, y luego está lo que está ocurriendo en la realidad, los funcionarios que se mantienen en sus puestos, los cabecillas pandilleros en los penales, la operatividad de la policía. O sea que sí, la realidad no coincide con lo que se está hablando públicamente, lo cual genera más preguntas, más inquietudes y complica más todo cómo se ha venido manejando todo este tema de la tregua. Perfecto. Don René, usted también quería agregar algo. Sí, reaccionar. Yo creo que es importante que reflexionemos, y esa es la gran interrogante. ¿Por qué aún se mantienen algunos de los cabecillas, como lo expresábamos, en vez de estar en máxima seguridad, están en penales de seguridad relajada? Okay. Y desde ahí pueden estar direccionando el cometimiento de delitos. Y esa es una de las grandes interrogantes. Creo que el gobierno debería de tomar medidas inmediatas, porque también lo sabemos que al interior del cuerpo policial, cuando se dio la tregua y que había mucha incertidumbre, mucho desconocimiento, había malestar, había preocupación, porque efectivamente, repito la expresión, fue tiempo santuario para que se nutrieran, respiraran las pandillas. Incluso hubo tranquilidad en los territorios, no había confrontación entre pandillas y por ahí pudo haber hasta transitado droga, armas y quién sabe qué otras cosas. Adicionalmente, que se empezaron a perder dentro del ente castrense algún tipo de armas de asalto de grueso calibre. Ustedes no me dejarán mentir, pero lo interesante, antes de irnos a una pausa comercial, y dejo esta reflexión, es que no solamente el presidente lo dice, el que fue anteriormente vicepresidente, sino que también la persona que está al frente, como él dijo, al nombramiento de Benito Lara, voy a estar al frente del gabinete de seguridad. ¿Por qué no han vuelto las cosas al estado en que estaban? Pausa, volvemos, señores. Señores, inmensamente privilegiados de que usted siga en sintonía de 8 en punto. Esta noche nos acompañan 3 caballeros. Uno fue exdirector de la Policía Nacional Civil, el otro caballero fue ex ministro de Justicia y Seguridad, y tenemos al licenciado Carlos Ponce, experto en criminología. La pregunta es extensiva para los 3 caballeros. Luego de las palabras
del profesor Salvador Sánchez Serén: nosotros no quisimos el entendimiento entre las pandillas porque eso permitió que se fortalecieran. Nosotros queremos enfrentar a ese fenómeno para disminuirlos. De acuerdo con las estadísticas, comparto números concretos de Medicina Legal. El número de homicidios en el 2014, señores, aumentó un 36% en comparación del año anterior. 13 homicidios, esto se retrotrae al número, cronológicamente hablando, en el 2012, antes de que entrara la tregua. Si me equivoco, ustedes son expertos más que su servidor, me corrigen. Debo de preguntarles a cada uno de ustedes, ¿qué hacemos cuando se están realizando emboscadas a los agentes de la corporación policial, a agentes que son parte de la corporación o el ente castrense, y los asesinan a ellos y a sus familiares? ¿Qué hacemos, don Mauricio, a estas alturas del juego? Bueno, la verdad es que toda esta situación se configura a partir de una falla general del sistema, digámoslo así, en el caso de las muertes de los policías, porque en primer lugar, ya de por sí un policía está sometido a un gran estrés muy fuerte dentro de un problema delincuencial, hablando esto de un país que tenga una cierta normalidad en lo que esté sucediendo en la parte criminal. El policía está sometido a una gran presión porque lleva un arma y en un momento determinado tendrá que usarla o no usarla, tomar decisiones, y es un trabajo estresante. Vea, solo en sí el trabajo. Además de eso, las presiones familiares, presiones económicas y todo lo que normalmente un ciudadano tiene en cualquier país, y más que todo en un país como el nuestro, que está en vías de desarrollo, pues, o sea, se está luchando por salir adelante. Entonces, esta presión a la gente lo somete a un enorme problema, que si le sumamos otros factores como la tregua, cuando el policía ve que sus jefes se están sentando con mareros en municipios o en actos protocolarios, o que hasta el mismo ministro de Seguridad Pública o el mismo ministro de Defensa está hablando con ellos, empieza a darse una contradicción entre el policía en cuanto al cumplimiento de su deber, en cuanto a su misión, porque ahí empieza él a tener contradicciones. Bueno, me dicen que tengo que combatir la delincuencia, pero mis jefes se están sentando con las personas que han delinquido o están delinquiendo, porque aquí todos lo sabemos, de que mucha gente finge que sí se ha reincorporado, pero siguen actuando equivocadamente. Esto impacta al otro factor, a la misma operatividad de la policía, que la policía dice, bueno, si voy a tener un problema y baleo a algún pandillero, algún marero, yo voy a ser el que voy a ir a la cárcel, y continúa esa presión. Y en estas también, en este accionar de las mismas pandillas con respecto a elevar o bajar los números de homicidios, eso impacta y afecta directamente al policía también, que no siente que hay solidaridad por parte de los jefes en cuanto al trabajo que están haciendo. Y nosotros hemos visto funerales de policías que han sido asesinados, donde ha llegado sus jefes inmediatos, y sus jefes inmediatos han dado declaraciones a la prensa de que hay que actuar con más firmeza con respecto al combate de la delincuencia, pero inmediatamente al día siguiente han sido desmentidos por los superiores, ¿verdad? Entonces eso mina totalmente la moral de la policía, no solo en ese problema de las pandillas, sino que en general en todos los delitos, y propicia una serie, como digo, de fallas de todo el sistema en general, donde empiezan los reclutamientos de policías, donde empieza la penetración e infiltración de crimen organizado, y el problema se va convirtiendo en una situación mucho más compleja y más difícil de manejar. Así que todo esto, repito, es una falla general del sistema que hay que ver cómo se resuelve. Perfecto, voy con usted, licenciado Figueroa. En primer lugar, creo que como salvadoreños, como sociedad, no podemos ni debemos dejar sola a la Policía Nacional Civil. Si uno en el análisis hace señalamientos, hace críticas, es precisamente porque hay preocupación y debemos cuidar y fortalecer a la corporación policial. A los salvadoreños nos ha costado mucho que surjan instituciones como la PNC, surge de los acuerdos de paz, ahí no podemos desligarnos y perder eso de la memoria. Sin embargo, también debemos estar conscientes que hay retos importantes para cuidar al policía. Hemos visto los atentados que se han dado contra ellos, hemos escuchado expresiones de jefes policiales cuando dicen, este es un hecho, un atentado que fue planificado, que fue organizado, que fue premeditado. Lo vimos ayer incluso al director, al comisionado Ramírez Landaverde,
o antier, que lo expresó cuando se dio el asesinato del hombre de la DECO. Yo creo que en este momento la Policía Nacional Civil debe profundizar en los temas de inteligencia, en los temas de investigación, para determinar de dónde están viniendo, de qué sector de las pandillas, por qué lo están haciendo, y ocupar toda la contundencia, toda la organización policial para realmente golpear a las pandillas, porque no es posible que sigan golpeando a la población salvadoreña, que sigan golpeando a los policías. Porque también viene un momento que se mandan mensajes de desesperanza. ¿Qué dice la población? Mataron a un policía, mataron a otro policía en menos de 24 horas, matan a trabajadores del Fovial, matan a una niña de 9 años. Entonces, si matan hasta a los policías, ¿quién va a poder ahora hacer algo? Creo que todos los salvadoreños debemos realmente volcarnos a cuidar a la policía. También los legisladores debemos buscar cuerpos de ley que realmente protejan al policía. Veíamos hace poco que estuvo capturado un policía por haber lesionado o murió un pandillero. Cuando en otros lugares del mundo, cuando se mata a un delincuente en la línea del deber, ese hombre no va a la cárcel, entra inmediatamente a asuntos internos para ver cómo fue, pero no va a la cárcel. En cambio aquí, el policía también se siente dañado en su moral. ¿Qué va a suceder si golpeo? ¿Qué va a suceder si lastimo? Si en la línea del deber mata a un delincuente. El policía es el que termina yendo a la cárcel. Yo creo que hoy por hoy lo que se debe incrementar es la contundencia del quehacer policial. Debe recuperar territorialidad la Policía Nacional Civil. Debe tener mayor presencia en los territorios. No es posible, y lo hemos escuchado en distintos programas, en los distintos medios, radio, televisión, en la prensa escrita, cuando dicen, es que la pandilla tiene control de tal comunidad. Eso no puede continuar siendo así. Hay que volver a empoderar a la PNC para el ejercicio de la territorialidad, para que se sienta tranquila la comunidad, pero también como salvadoreños vamos a seguir señalando las deficiencias o los errores que hayan, pero también debemos apoyar el trabajo de la policía, y para eso se tiene que generar confianza por parte de la PNC. Perfecto, Carlos. Esa pregunta de la cual el licenciado Figueroa se adelantó, yo ya la tenía precisamente. El Código Penal, señores, establece que una persona tiene el deber objetivo de cuidado para asistir a otra. Más aún, cuando la naturaleza del servicio que presta, como por ejemplo el bombero, que estaba cerca de la escena del fin de semana pasado, donde un centro comercial prendió fuego, puede caer en el delito de acción por omisión. Es decir, él está en la obligación por su naturaleza de prestar servicio. ¿Qué pasa el policía, Carlos, que está viendo que ciertas personas están siendo asaltadas o que en algún momento su vida corre peligro? Si lo hace y extingue la vida de alguien, queda detenido por lo menos 72 horas. Pero si no lo hace, igual termina siendo procesado si se llega a determinar que él era policía. Lo dice el Código Penal, por favor. Es decir, siempre puede terminar en la cárcel. Mire, yo creo que la situación es grave y las personas, las autoridades no han logrado dimensionar realmente el impacto que las diferentes acciones equivocadas que están tomando puede tener sobre la policía en general. Como decían, la moral del policía está siendo golpeada. Ve a jefes, a funcionarios que están negociando con delincuentes, ve poco apoyo para trabajo realmente contundente, y muchos han decidido desde que inició esa interacción negativa entre el Estado y las pandillas de simplemente pasar el agua. Así lo definen muchos, ¿no? Aquí es muy buenos policías, dicen. No, aquí es de pasar el agua, no debemos de trabajar o de estar muy comprometidos con el tema, no debemos porque podemos tocar a un delincuente que tenga las conexiones suficientes como para que al final los que salgamos perjudicados seamos nosotros. Así empezó, pero con el tiempo
ahora que la situación o las vidas de los policías están siendo utilizadas por los pandilleros como forma de presionar al gobierno, entonces los policías se están viendo en una situación aún más compleja. ¿Por qué? Porque ya no solamente es que se pueden meter en problemas por actuar, sino que por el simple hecho de ser policías, eso ya puede traer consecuencias. Entonces los policías en esa situación pues se están viendo obligados incluso a ver cómo se pueden defender por sí solos en los lugares en donde residen. Se está abriendo prácticamente la puerta para que los policías busquen un entendimiento propio con los pandilleros de su zona para tratar de salvar sus vidas y las de sus familias. Esto es grave, porque prácticamente se está abriendo la puerta para la infiltración masiva de las pandillas al interior de la policía. Y es preocupante ver de que los pandilleros con mucha frecuencia aparecen con uniformes policiales, armas policiales. Entonces esto nos trae a otra pregunta: ¿qué tan infiltrada está ya la policía como consecuencia de este contexto? Perfecto. Aguántame un ratito, vamos a una pausa, señores. Al regresar seguimos con el análisis de los caballeros que esta noche nos acompañan en esta tribuna de entrevista. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, señores. Mil gracias por su preferencia. El tercer segmento de su entrevista 8 en punto es gracias a la fina cortesía de Acovi de RL. Continuamos. Somos una empresa que le brinda una amplia gama de servicios financieros competitivos. Acovi de RL, su banco cooperativo de confianza. Bueno, este tercer segmento lo arrancamos con un collage de noticias que precisamente va a venir a ilustrar lo que hemos venido desarrollando en este tema. Arrancamos, señores. Sánchez Serén: no podemos regresar a negociar con las pandillas. Pandillas coordinan ingreso de políticos a sus territorios. Matan a un segundo policía en menos de 24 horas. Asesinan a hombre que despintó graffiti de mareros. Suben a 3 empleados de Fovial muertos por ataque de pandilleros. Parte de lo más importante, señores, que se ha esbozado. Don Mauricio, el 18 de Los Corrientes arranca el trabajo de grupo que va a llevar el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, como un aporte de la empresa privada, que no es la primera vez que la empresa privada quiere dar insumos con precisamente el combate a la delincuencia. Ya lo hizo en el pasado cuando el exmandatario Elías Antonio Saca dirigía esta gremial con el tema de los secuestros. ¿Qué opinión le merece a usted el insumo de Rudolph Giuliani que podría dar? Por favor. Yo considero que es muy importante tomar en cuenta y aprovechar la venida de esta persona, de Giuliani, al país, que tengo entendido vendrá a hacer un diagnóstico y recomendaciones sobre la situación delincuencial. Hay que ver que Giuliani es un profesional y político, por supuesto, que fue alcalde en Nueva York, que hizo un acercamiento hacia el tema delincuencial de Nueva York desde un punto de vista profesional, científico. En algunos momentos aquí se han visto algunas críticas a la venida de Giuliani, queriéndolo asociar con asuntos de mano dura, pero la verdad es que es un profesional que enfrentó técnicamente el problema de la delincuencia en Nueva York, y a partir de esa experiencia que se desarrolló y que él implementó en Nueva York, su metodología se pasó a otras grandes ciudades de Estados Unidos, y también ha estado trabajando en otros países, en México, y actualmente tengo entendido que está viendo el triángulo Honduras, Guatemala, y ahora pues vendría El Salvador. Yo creo que es una oportunidad importante que se presenta y que hay que saberla aprovechar con un profesional, un técnico que va a venir a ver objetivamente la situación del país sin ninguna ideología sobre el tema.
nosotros en los años, en el año 2000, pudimos aprovechar un elemento principal de la metodología que él utiliza, que es le llaman el CompStat, de las palabras Computer Statistics en inglés, y que es un proceso de evaluación permanente de la estadística policial en los diferentes lugares en que están los diferentes jefes policiales trabajando. Hay que aprovechar estas recomendaciones, hay que incorporarlas a lo que ya hay bastante escrito, y que exista principalmente voluntad y liderazgo para poder implementar estas recomendaciones. Perfecto, licenciado Figueroa, hay una pregunta que un amigo televidente me hace y de verdad que viene a estimular el intelecto porque va de la mano. Dice: todos sabemos que el 80% de las extorsiones salen de los penales. Usted, cuando era ministro del ramo, quiso también aportar a esta idea de la cual el amigo televidente está desarrollando. Lo dijo el señor fiscal general de la República, porque la CIGED no supervisa los bloqueadores de señal. Parece que en alguna medida pues se quiere ponderar a estos grupos, dice el amigo televidente. Ya se presentó en la Comisión de Economía un anteproyecto. En Honduras, dice él, se aprobó una ley y se bajaron las extorsiones hasta un 70%. Pregunta: ¿por qué no se desmonta la infraestructura telefónica? Por favor. Yo creo que es importante. Los bloqueadores o inhibidores de señal de celular en los penales son importantísimos. Nosotros lo comenzamos a hacer durante nuestra administración con el limitado recurso, porque nunca nos aprobaron préstamos, nunca nos aprobaron, tuvimos bloqueo en la Asamblea Legislativa, pero bien, es necesario tener esos inhibidores de señal de celular. Y cuando nosotros el limitado recurso lo poníamos en los penales, incluso teníamos que poner señuelos, porque los andaban buscando los internos para destruirlos. Finalmente, cuando logramos colocar algunos equipos de inhibidores o bloqueadores de señal de celular, afectaban desafortunadamente a algunos vecinos de la periferia del penal. Fuimos a la CIGED y el superintendente de aquel entonces invitó a los representantes de las empresas telefónicas para que nos ayudaran en el tema de los inhibidores, para bloquear la señal de celular. Acordamos una fecha de reunión. Cuando llegamos nos estaban esperando una batería de abogados de las empresas telefónicas, que casi nosotros terminamos ahí siendo los malos de la película. Yo creo que todos tenemos responsabilidad en el tema de la seguridad. Así como lo hace la academia, lo hacemos los medios de comunicación, lo hacen las iglesias. Hoy lo vemos que lo está haciendo el sector privado. Viene el exalcalde Giuliani. Entonces también las telefónicas pueden ayudar. Yo creo que una recomendación que podría dar y que debería, ojalá la pudiera dar también Giuliani, es que se bloqueen las llamadas que salen de los penales, porque es una realidad, desafortunadamente, la que tenemos en el país. Yo creo que, según entendí lo que expresó ayer Jorge Dabú, lo escuché en declaraciones que dio en nuestra radio en la 102.9, cuando decía que entendía él que el 16 de este mes el Consejo Nacional de la Convivencia y Seguridad Ciudadana iba a entregar un diagnóstico integral. Entonces yo creo que ese insumo de esta comisión, más el insumo que pueda dar el equipo de Giuliani, que entiendo que viene el 18, va a ser un recorrido por distintas autoridades, distintos actores, comunidades en riesgo, investigación, más todo lo que él recoja con su equipo que lo va a procesar. De ahí debería salir un diagnóstico, y ojalá un diagnóstico que lo apliquen también en base al trabajo que está haciendo en Guatemala, al que está haciendo en Honduras y al que va a hacer en El Salvador. Yo creo que es importantísimo el oír las recomendaciones de este hombre que conoce el tema. Considero que cuando alguien viene a ayudar, independientemente de dónde venga, pero que venga a ayudar en el tema seguridad, debemos escuchar sus opiniones. Y además no es primera vez que el sector privado colabora en estos esfuerzos. Ha colaborado en el patronato contra el secuestro, ha colaborado con el patronato policial. Por lo tanto, creo que esto deja claro de una vez por todas y una vez más que la seguridad es problema de todos. Perfecto. Carlos, hay una pregunta que también me ha llamado muchísimo la atención, volviendo al tema de la tregua. En base a las declaraciones que el profesor Salvador Sánchez Serén dijo, señores, el gobierno anterior sí pactó y sí, de una u otra forma, tuvo mucho que ver con el tema de la tregua. Debo de preguntarle, porque un amigo así lo dice, quiere decir entonces que de los 4 municipios
libres de violencia, santuarios, llámelo como usted quiera, por semántica, 3 de esos eran del partido Arena. También Arena saca terminación con todo esto. Si es que ningún partido político está inmune al atractivo que representan las pandillas. Y es por eso que es mucho más probable de que quienes lo ocuparon durante las elecciones anteriores no lo suelten, porque como han comprobado o se comprobó durante las elecciones anteriores que son una herramienta, o que las pandillas son una herramienta sumamente efectiva para las elecciones, entonces si el partido que los ocupó anteriormente lo suelta, otros lo van a agarrar. Entonces es muy poco, ese es otro elemento que hace muy poco probable que se esté abandonando la negociación en este momento. O sea, usted está escéptico a que no se está abandonando porque vienen elecciones territoriales y las pandillas son un factor real de poder territorialmente hablando. Lo estamos viendo, incluso en las noticias que pasó hace un momento, que todos los partidos políticos pagan para entrar a los territorios que controlan las pandillas. Ahora, ¿cómo queda la acusación en el pasado reciente cuando se dijo de que el partido Arena había tenido acercamiento con las pandillas en la elección pasada presidencial? ¿Usted recordará? Sí, claro. Incluso lo toqué en un artículo. Yo leo su artículo. Sobre el tema. Y por eso, repito, ningún partido está inmune. Y los ciudadanos tenemos que estar vigilantes y denunciar cualquier acercamiento por cualquier político con estructuras delincuenciales. Ok, llegada del análisis de Rudolph Giuliani, que como decía el licenciado Figueroa, es un insumo importante. Ahora lo digo yo, ojalá que este insumo, como muchos, no vaya a servir en estos tiempos que está haciendo grandes vientos para ponerlo debajo de la puerta y que no se cierre. ¿Qué opinión le merece? No, yo creo que Giuliani, así como lo mencionaba don Mauricio, es una persona técnica y su abordaje ciertas ocasiones, ciertas personas lo quieren enmarcar como un abordaje burdo que se concentra en la fuerza bruta, y es todo lo contrario, es un abordaje que premia o favorece el análisis y la inteligencia para pegar golpes certeros y quirúrgicos a la incidencia delincuencial y poder de esa forma debilitarla y disminuirla. O sea, habría que darle la oportunidad, si ya probamos mano dura, super mano dura, mano peluda, mano quebrada, habría que darle la oportunidad entonces al hombre. Precisamente porque él podría inyectar o podría dar sugerencias para volver al aparato de seguridad un aparato mucho más analítico, que de golpes mucho más certeros a esta crisis delincuencial que estamos experimentando. Perfecto, hay que experimentar, pero comerciales, señores, en 8 en punto, volvemos. Ay, señores, el tiempo, don Mauricio, se nos acabó, un gusto. Muchas gracias. Gracias. Estamos ahí pendientes, a la orden. Don René, un gusto. Un gusto. ¿Puedo robar? Por favor. Como salvadoreños y como miembro de la Junta Directiva de ASDER, creo que es importante externar nuestras condolencias al pueblo y gobierno francés, a la comunidad francesa en nuestro país, por el terrible atentado de ahora, no solo contra un medio de comunicación, sino contra la democracia y la libertad. Así que va nuestros condena y nuestro abrazo de solidaridad para la comunidad francesa en nuestro país. Perfecto. Carlitos, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, señores, un placer. Será hasta el día de mañana. Pase buenas noches y una vez más, que el Señor los bendiga a todos.